En este video aprenderemos a crear pestañas o tabs. La idea es que vamos a tener dos fragmentos los cuales queremos mostrar en pestañas. Un fragmento en una pestaña, otro fragmento en otra pestaña. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear nuestro segundo fragmento. Si recuerdas, en el video anterior creamos nuestro primer fragmento, el fragmento All News List Fragment, que era un fragmento de un listado de noticias, de todas las noticias como su nombre lo indica. El otro fragmento va a ser un listado de las noticias que el usuario ha guardado en sus favoritos o en la base de datos de SQLite. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear ese nuevo fragmento. Pero primero vamos a crear un fragmento base. Y la idea es que como ambas funcionalidades, ambos fragmentos se parecen tanto, van a compartir funcionalidades. Y para no tener que estar repitiendo código, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un fragmento base o una clase base en general, la cual va a contener la funcionalidad común de nuestros dos fragmentos. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en fragmentos vamos a crear una nueva clase. Esta clase se va a llamar Base News List Fragment y esta es la clase que va a heredar de fragmento. Entonces vamos a hacerla pública también y ahora vamos a ir hacia All News List Fragment y vamos a empezar a heredar, vamos a editarla para que herede de Base News List Fragment y vamos a mover el código común de esta clase a su clase base. Vamos a borrar el código de esta clase y simplemente vamos a pegar este código. Básicamente este código lo único que tiene es el New Service y el OnActivityCreated. Básicamente dejamos estos dos métodos porque ya todo lo otro es común. Porque el New Service es diferente porque si recuerdas, este listado de noticias va a venir de un web service en el futuro y el otro listado de noticias va a venir de SQLite. Y estos servicios los tenemos separados en dos clases. Por eso coloco este servicio acá. También tenemos esta funcionalidad acá, que es obtener las noticias. Y luego de obtener las noticias, utilizamos este método setOfFragment que vamos a implementar a continuación. Entonces vamos a venir al Base News List Fragment y vamos a pegar el código que se corresponde con la implementación de esta clase. Básicamente aquí lo que tenemos es el ListView, el listado de noticias, y vemos que aquí tenemos el método setOfFragment que vimos hace un momento, y este método simplemente implementa estas funcionalidades, setOfViews, setOfEvents que vimos en el video anterior, y anclamos el adaptador a nuestro ListView. Y básicamente eso es todo. Aquí tenemos nuestro ItemClick y nuestro onCreateView. Básicamente con esto lo que estamos diciendo es que ambos fragmentos van a compartir el mismo layout. Claro, porque ambos fragmentos se corresponden con un listado de noticias. Y por ahora tiene sentido que compartan el mismo método onCreateView para que compartan el mismo layout. Entonces vamos a crear nuestro siguiente fragmento. Este fragmento se va a llamar Save News List Fragment y vamos a hacer lo que herede de Base News List Fragment. Vamos a hacerlo público y vamos a pegar su implementación. Aquí tenemos la implementación y como podemos ver es bastante parecido al otro fragmento. Lo único que aquí tenemos el News Local Service, que es el que se encarga de traer las noticias desde SQLite. Vemos que traemos el listado de noticias y llamamos el método setOfFragment. Así que es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ir al NewsList Activity para implementar los tabs. Lo primero que vamos a hacer es eliminar este código de acá y vamos a pegar este otro código acá. Esta primera línea de código lo que hace es que le dice al action bar que el modo de navegación será utilizando tabs. Básicamente esto es para activar el modo de pestañas o tabs en nuestra actividad. Y luego vamos a implementar este método llamado addTab, que básicamente sirve para agregar tabs. La idea es que con este método vamos a colocar en un solo lugar la lógica necesaria para crear los tabs en nuestra actividad. Sin embargo, esto debemos cambiarlo. Esto debe ser un fragment
y esto va a ser tab title. Básicamente aquí vamos a implementar nuestra lógica. Y bien, aquí tenemos la implementación del método agregar tabs. Básicamente lo primero que hacemos es instanciar un tab a partir del action bar. Luego le asignamos un título a esa pestaña. Y luego simplemente implementamos los métodos tabSelected y tabOnSelected. TabSelected es el que se ejecuta cuando seleccionamos un tab. Y básicamente aquí lo que estamos haciendo es buscando si ya existe un fragmento en pantalla, un fragmento en nuestro contenedor. Si ya existe, si es diferente de nulo, es decir, si ya existe, entonces removemos ese fragmento. Y lo que hacemos es entonces agregar el nuevo fragmento que se corresponde con el tab seleccionado. Así, si seleccionamos el tab que dice todas las noticias, se va a agregar ese fragmento. Y si seleccionamos el fragmento de noticias salvadas, se va a insertar en pantalla ese fragmento. Luego tenemos el método onSelect, que es de seleccionar, que es cuando pasamos de una pestaña a otra. Pues cuando se deselecciona una, utilizamos este método para remover el fragmento. Si te fijas, no estamos haciendo commit en ninguno de estos dos métodos. Lo que sucede es que ya este fragmento, ya esta transacción, mejor dicho, viene del framework que ya ha hecho la transacción por nosotros y él se va a encargar por nosotros también de hacer commit. Esto es diferente a lo que hicimos en el video anterior, pues en el video anterior nosotros iniciamos nuestra propia transacción. Aquí estamos utilizando una transacción del framework y el framework de Android es el que se va a encargar de hacerle commit a esa transacción. Por último, lo que hacemos es agregar nuestro tab al action bar. Y esto es todo. Ya con esta simple refactorización que hicimos a nuestros fragmentos y con este simple código que tenemos acá y el que tenemos acá, ya hemos agregado tabs a nuestra actividad. Así que lo que vamos a hacer es probar nuestra aplicación. Pero antes de eso necesitamos hacer un último ajuste para que todo funcione de maravilla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a alterar el launch mode de nuestra actividad para que sea single top. La idea de esto es que si lo hacemos de esta manera, entonces cuando el usuario pase hacia otra actividad y regrese de la misma, se mantenga la selección del tab de esta actividad. Esto lo vamos a ver en un momento cuando probemos nuestro código. Vamos a presionar el control F5 para correr nuestra aplicación. En pantalla tenemos nuestra aplicación y podemos ver nuestras pestañas, la pestaña de todas las noticias y la pestaña de las noticias salvadas. Vemos que aquí no hay nada y esto es porque no hemos salvado ninguna noticia. Así que vamos a ir, por ejemplo, a esta noticia de acá y vamos a presionar este action que tenemos acá y ya habremos salvado la noticia. Si regresamos a la vista anterior y vamos a ir hacia esta pestaña, vemos que aquí tenemos nuestra noticia. Y si hacemos clic en ella, se nos muestra el detalle de la noticia. Si presionamos el botón de hacia atrás, vemos que quedamos en la misma pestaña que habíamos utilizado anteriormente. Esto es por el single top que tenemos acá, que es el que preserva esta funcionalidad.